Casa de Cartas tenemos como chef a nuestro gran amigo Marcelo Padín de Electric Motor News y vamos a charlar un poco porque es uno de los nuevos centennials que tiene la Fórmula E. Nada que envidiarle a Lucas Di Grassi, a Sam Bird, a Jean-Éric Vergne, para nada. Uno de los centennials de la Fórmula E está con nosotros. Marcelo, Estefanía Ferreira y Edgardo Berti, saludamos. ¿Cómo estás? Hola, hola Edgardo, hola Estefania, muy bien, contento naturalmente de llegar a este número, aunque así como lo decís vos, me hace sentir viejo, pero es así. No, 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 con experiencia, Marce. Escúchame, sos un chef asiduo de Cárcel a la Carta, pero vamos a contarle un poquito a la gente, ¿qué es Electric Motor News? Electric Motor News es una organización multimedial que se ocupa de vehículos eléctricos en general, no solo eléctricos, en realidad de vehículos alimentados de energías alternativas. Es italiana, pero también hacemos artículos en inglés e italiano. Nacida en el año 2000, así que en tiempos insospechables, cuando no estaba tan de moda el auto eléctrica. Ujú. Eh, Seguimos la Fórmula E desde la primera carrera, como ya hemos dicho más de una vez. Pero lo que es curioso es que naturalmente el prestigio de Electric Motor News se lo dio la Fórmula E, y esto es innegable. Pero la Fórmula E, para quien va a visitar Electric Motor News, ocupa, yo pienso, el 2 o el 3% de todo lo que hacemos en Electric Motor News. Naturalmente es lo que más se ve. Claro, claro. Eso te iba a preguntar, ¿no? La primera carrera, ¿te acordás cómo fue esa primera carrera que fuiste a cubrir? Más que la primera carrera, me acuerdo de la última vuelta de la primera carrera, A ver. donde fue el accidente horrible entre Nick Heidfeld y Nico Prost, Mm, y con la cual nos sí. quedamos todos con el fiato sospeso, se diría en italiano, Mm, sin respirar porque no sabíamos lo que había pasado. Y fue un accidente muy, muy duro en el sentido que los crash tests no se hacen con el auto que vuela contra una defensa, contra un guardrail. mm. Y fue así lo que pasó, por suerte no pasó nada, y después vimos que el buen Nick salió gateando por lo que quedaba del auto, y bueno, ese es el recuerdo. Y el primer recuerdo fue, ok, la primera vez que fui a China, a Pekín, y fue una curiosidad porque siempre nos recordamos con el buen Manolo que ustedes conocen, Sí. que fue la primera persona occidental que encontré en China, desesperado preguntando dónde era esto, dónde era lo otro, dónde tenía que ir acá, a los chinos que no hablan o no quieren hablar una palabra de inglés. Y encontré a Manolo, que naturalmente no conocía, y lo vi naturalmente de la semblanza, no es chino, obviamente, y le pregunté, y después me enteré que era español, que seguía la Fórmula E, así que desde ahí nació una gran amistad con Manolo, que dura todavía hoy. Me encanta. ¿Edgardo? Yo te quería preguntar, ¿cuándo lo conociste por primera vez a Alejandro Agag? Alejandro Lara lo conocí por primera vez cuando presentó la primera Fórmula E, no era la generación uno de la Fórmula E, era la prehistoria de la Fórmula E, en el Salón de Frankfurt. No me recuerdo si era en el 2013 o 2011, me parece 2011. Ujú. Que presentaron con la FIA esta Fórmula E, que era toda una novedad. Nosotros seguíamos los salones en ese momento, y ahí lo vi por primera vez. Hablamos con Alejandro, con Jean Todt, en ese momento el presidente de la federación, y fue el primer contacto que tuvo con Alejandro. Y después nos vimos más seguido. ¿Cómo te decidiste? O sea, porque sos la cabeza de Electric Motor News, ¿cómo te decidiste a decir, bueno, esto no solamente cuadra con las energías alternativas y todo lo que nosotros cubrimos, pero ¿cómo te decidiste a decir, bueno, esta carrera voy a seguirla una por una, la que mayor cantidad pueda, para llegar a estas 100 carreras, ¿no? Porque vamos a contarle a la gente que Centennial, que hace referencia a Edgardo, es porque ahora en Yakarta llegamos a las 100 carreras. Sí, exacto, la segunda carrera de Yakarta va a ser la carrera número 100 de Electric Motor News en presencia. Nos perdimos Ujú. 11, pero bueno, tenía que pasar a partir de la de Berlín, que eran las puertas cerradas por el Ujú. COVID, pero bueno. Fue un drama porque yo fui jefe de prensa de lo que era la FIBE, que era la Federación Italiana de Vehículos Electrosolares, que Ujú. empezó a tener actividad en el 1988, cuando yo en ese momento estaba siguiendo la Fórmula 1, y me acerqué a ellos en el 91.
donde descubrí la carrera de autos eléctricos, fue a Bolonia, en Italia. Y ahí empecé a acercarme al mundo de los autos eléctricos. Después me hicieron probar una auto eléctrica en Milano. En ese momento, naturalmente, era otro mundo porque las baterías eran al plomo, era otra tecnología. Estamos hablando de 1991. Y sinceramente me pareció maravilloso porque viajar en auto sin ruido, sin tener que poner el cambio, que la primera, que la segunda, que el embrague, que esto, que lo otro, era maravilloso y me enamoré de los autos eléctricos. Y después tuve un grave accidente en el 91 y ahí empecé a pensar. Yo quería siempre hacer algo, siempre fui emprendedor y quise hacer algo mío. Y empecé a pensar qué hacer. Hacer una revista de autos. En Italia en ese momento había 1000 revistas de autos y me iba a quedar a recoger más migas de lo que dejaban los otros. Y me vino la idea, no había ninguna revista de autos eléctricos, en absoluto en Italia, y poquísimas en el mundo. Así que decidí, con gran sacrificio, digo, a ver, hagamos la primera revista de autos eléctricos. Infatti se llamaba Auto Eléctrica, en italiano naturalmente, y el primer número fue en el 1900, en el bimestre enero-febrero 1992. Mira. Después, siguiendo con lo que me preguntabas, siendo jefe de prensa de esta organización que organizaba las carreras de autos eléctricas, que duraron hasta el 2005 más o menos, porque después ganaban siempre lo mismo, no había más desarrollo, no había posibilidades, era otro mundo naturalmente, un mundo mucho más de amadores Claro, que de profesionales. caramba. Y yo la seguí. Cuando llegó la Fórmula E, ahí dije, esto, uno como yo, que me gustan las carreras, me gustan los autos eléctricos, no puedo no seguirla. El problema era, ¿cómo? Porque, naturalmente, los recursos no había. Y cuando vi el calendario, la primera carrera en Pekín, la segunda en Malasia, la tercera y cuarta Uruguay-Argentina, la quinta Miami, y después, va a ver, el resto. Y digo, ¿cómo hago? Acá es un problema. Y bueno, tengo un queridísimo amigo mío, sponsor, que me siguió de siempre y que me dijo, no, yo te doy una mano para la primera carrera. Y yo digo, "Va, al menos la primera carrera en Pekín, voy a Sí. estar al menos la primera carrera de la historia. Después no podré ir más a ninguna otra, pero al menos esa la voy a hacer". Y fui a Pekín, salió todo bien. Bueno. Cuando volví, este señor me dijo, no, te vi, me gustó, es interesante, esto, lo otro, aparte de corren nombres importantes, estaba en ese momento, Nico Prost, Bruno Sí, Senna y otros, Buemi, etcétera, etcétera. sí. Y me dijo, no, no, la próxima ¿dónde? En Malasia. Bueno, te doy yo para que vayas a Malasia. Ah, así que fui a Malasia. Y de ahí, después, con Fórmula E, me dio la posibilidad de hacer las dos juntas Uruguay y Argentina, donde nos conocimos. Sí. Y después encontré otro sponsor para ir a Miami. Y ahí al final, un poco riendo, un poco bromeando, un poco de acá y un poco de allá, llegó la última carrera en Londres y la hice toda. Mira, Y mira. mis amigos todavía ahora se ríen conmigo porque me dicen siempre, porque yo decía la verdad, cuando nos juntábamos entre mis amigos así, me dice, ¿cuándo es la próxima carrera? Si voy a poder ir, porque no sabía verdaderamente si iba a poder ir o no. Claro. Y ellos me cargaban, mamá, sí que vas a ir, que vas a ir, que vas a ir, seguro que vas a ir. Y ahora se acuerdan siempre, nos reímos juntos, naturalmente. Al final fueron hasta el 2020. Las primeras carreras a las cuales no pude ir fueron las del COVID en el Claro. 2020 en Berlín. Así que una linda historia. ¿Edgardo? No, primero que es interesante y todo el recorrido que has estado. De todos los lugares que estuviste, ¿cuál fue el más exótico? Hong Kong, Malasia, ¿cuál fue el más raro? Oh, Dios, difícil. Son tantos. Es difícil. Ahora, yo me encontré exótico, a ver, te puedo decir India, te puedo decir Hong Kong, te puedo decir Malasia como Sudáfrica. Yo me encontré nunca en mi vida habría pensado de ir a China, por ejemplo, Malasia, Hong Kong. Me encontré con gente en general, ¿no? Naturalmente, se puede generalizar en este caso, después naturalmente hay de todo en todo el mundo. Pero me encontré con gente maravillosa en los países asiáticos, a excepción de la China, absolutamente.
Esto en el modo más absoluto lo digo y lo confirmo y pongo la cara. Malasia, India, Indonesia, Seúl en Corea, Hong Kong, gente maravillosa, gente que le pedís dónde tenés que ir a un lugar, a una dirección. Si hablan inglés, te lo explican en mil modos, en modo que lo puedas entender. Si no hablan inglés, te dicen, te hacen entender, espera, espera, que tengo un amigo, un tío, un hijo que habla inglés, y te lo van a buscar y te lo traen y te explica él. Tengo mil anécdotas de lo que es la gente de la parte asiática, de la lejana Asia. Sudáfrica también, más o menos, la Ciudad del Cabo más o menos lo mismo. Por el otro lado, gente maravillosa en Canadá. Mira. En Canadá es un sueño para como un país frío como a mí me gusta, así que mucho mejor. Los otros son todos países caldos y O calientes y sea que sos húmedos. del team frío. Exacto. Estefi, No, vos sabés que hablando de anécdotas, porque en realidad de eso se trata esta entrevista, te quería preguntar, ¿alguna anécdota? Pues no vamos a recorrer ni a toda la parrilla, que fueron muchos los pilotos que desde esa primera carrera hasta el momento, pero ¿alguna anécdota graciosa que tengas con alguno de los pilotos de la parrilla actual? Que no son tantos, así que no te doy tanto para elegir. De los pilotos con Da Costa, que como bien sabes somos muy, no digo amigos porque la amistad es difícil decir, pero tenemos óptima relación. Cuando fue en Roma, después corría para BMW todavía, y le hicimos una entrevista, estaba Daniele, y le hicimos una entrevista en Roma hablando del casco de él, porque en la parte de arriba del casco había puesto como si fuese una scheda electrónica, se dice en italiano, Sí, no sé cómo se dice en español, vabbè, es la parte electrónica de las computadoras, la parte electrónica. sí. Y me explicaba fuera de micrófono que lo había puesto para el casco que usaba en Fórmula E. Para el casco que usaba en el Endurance usaba otro tipo porque no tenía nada que ver la electrónica. Así que le pedimos permiso si podíamos hacer esta cosa, esta entrevista del casco. Y ese año fue el pasticcio con el compañero de equipo en BMW cuando en Marrakech se fueron afuera los dos, sí. cuando eran primero y segundo. Y le pregunté, naturalmente ya con la telecámara prendida y todo, bromeando cómo funciona, cómo no funciona, así que él contó un poco la historia de su casco. Y yo le dije, y esta parte de la electrónica la pones acá porque si sale humo, si el cerebro y me dice, sí, sí, ahí sale humo, él naturalmente bromeando, sí, sí, ahí cuando el cerebro está medio fundido sale humo por ahí. Y él me dijo, ¿cómo pasó algunas veces? Y yo le dije, sí, sí, ya sé dónde pasó, la podemos decir que pasó, ya sé, me dice, en Marrakech, sos maledetto, me dijo en italiano. Eso fue un recuerdo que no me acordaba de hablando con él. Con No, la- no. Pero tantas anécdotas, tantas. Una me acuerdo cuando estábamos en Miami en la primera temporada, no conmigo, pero yo estaba ahí. Mm. Como saben, Sam Bird es picoletto y Da Mm. Costa no es muy alto tampoco. Estábamos en una cancha de básquet y entre los dos, bueno, primero llegó Sam Bird y dio un salto lo más que podía, ni siquiera, no al aro, no llegó a tocar la red. Y Da Costa hizo lo mismo, tampoco llegó a tocar la red, así que Da Costa le dijo, subite arriba mío, y entre los dos no llegaban a tocar la red. Así que ese es el ambiente que hay, ancora todavía hoy en Fórmula E. Son tantas cosas. La otra, Sí. el baño de agua que me dio, que primero a mí me lo dio a mitad. André Lotter en Monte Carlo, Ajá. con DS. Y después cuando volvimos, siempre en Monte Carlo, en el mismo lugar, estábamos yendo a un lugar, fuimos y estaba en el segundo piso de los boxes Lotterer y después se reía, por la mitad me mojó todo. Y yo volví para atrás, volvimos con Daniel, estábamos juntos, Sí. y adelante mío estaba yendo para el otro lado Alan McNish, que en Sí. ese momento era el team Sí. principal de Audi y Lotter siempre de arriba de lleno lo bajó completo y naturalmente
Esa, esa es otra anécdota, más son tantas, tantas, porque trabajamos pero nos divertimos. Me encanta porque esa creo que es lo que queremos transmitir, ¿no? En la Fórmula E se trabaja, pero en un ambiente muchísimo, muchísimo más distendido. No sé cómo estará ahora, pues quizás haya cambiado un poquito, pero cuando con Edgardo tuvimos la experiencia era igual. Cambió mucho en el sentido que sí, digamos que a mí me conocen, me han visto siempre, me ven siempre, naturalmente la relación es distinta, pero es mucho más, no digo frío, porque en realidad ustedes ven la conferencia de prensa, de vez en cuando se Sí. ponen a bromear el uno con el otro, como pasó en la última cuando Jeff dijo que tanto Berlín, si ganaba en Berlín nadie se acuerda, y el otro dijo, ah, gracias, se acordaban en la conferencia de prensa. Ese es el clima, pero naturalmente es mucho más profesional, hay mucho más interés, es mucho más em, cita por todos lados, es más difícil, es más difícil encontrar los pilotos, aunque te encontrás y te decís chau chau es una cosa, para hacer una entrevista hay que organizarse un poco mejor, pero Claro. sí, sí, es un ambiente que es similar al que ustedes vieron, solo que un poco más profesional, digamos. Exacto. Edgardo, Pero, justamente lo que me estaba diciendo, ¿cómo viste la evolución de la serie en estos que se van a cumplir ya 10 años el año que viene? Sí. Beh, la evolución fue en modo exponencial en los primeros años, hasta la Gen 2, diría. ujú, Digamos que a la mitad, del segundo, tercer año de la Gen 2, cuando se fueron Audi, BMW, eh, es- continúa a evolucionar, pero es un poco más plano la curva de evolución. La Gen 3 es un auto interesante, pero es un auto que, como se diría en italiano, que corren con el freno de mano, porque podría andar mucho más rápido, pero por diversos motivos, incluidas las gomas, no porque Hankook no sea capaz de hacer gomas, es ujú, porque la federación quería una determinada característica de la goma, porque está ese segundo motor que sirve para relleno. Y hay claro, tantos pilotos, el primero es Lucas Di Grassi, que dice, dejémoslo libre ese motor que sirva para tracción también. claro. Y naturalmente cambiaré todo, habría que cambiar, no es que se puede hacer de hoy para mañana. Así que están, y los tiempos, aunque dicen que no, pero los tiempos no son mucho mejores que los del año pasado, con la Gen 2. Así Mm, que digamos que sí, continúa a evolucionar, pero últimamente está más calma. Yo entiendo también que hay un gran problema, que es el problema económico. mm, Dejar más libertad significa gastar más dinero. Y no hablemos de la batería, porque si la batería la dejan libre, hay dos bueno, riesgos fundamentales. El primero es que todos van a gastar un patrimonio, y claro, eso ahí los costos irían a las nubes. Y el segundo problema es que si uno emboca la batería justa, que con pocos kilos le sacan dos o tres vueltas al segundo, y ahí se termina el espectáculo. Por lo claro. tanto, entiendo que están entre dos fuegos, digamos, ¿no? Porque tienen que seguir el espectáculo, pero a su vez poder desarrollar. No, no es fácil. No, yo sí lo que veo No, claro. que es una especie de equilibrio entre qué se le da a la gente para que lo vea, porque el espectáculo es muy atrayente, pero justamente tratando de refrenar que los gastos sean excesivos y que para poder buscar puntas de tecnología. Me parece que es muy complicado ese juego que tienen. Muy complicado, muy complicado. En efecto, por ejemplo, BMW, las cosas que dijo BMW, y si no me equivoco también Audi, cuando se retiró, es que en Fórmula E no pueden desarrollar más de lo que ya han desarrollado, ¿eh? Así que vamos a hacer otros programas. Y después Audi se ocupó de la Dakar, BMW de otras cosas, pero eso es lo que ellos dijeron oficialmente. Después hay que ver lo que hay atrás, pero no lo sabemos. Claro. ¿Esto sí? ¿Alguna Eh, pregunta? no, vos sabés que la idea era recorrer un poquito así. No te voy a preguntar por la previa de esa carta, no te voy a preguntar por, claro, cómo te fue en la última en Mónaco. ¿Viste algo especial en Mónaco? No, digamos que empieza
a ser, a nivel deportivo, empieza a ser fuerte el dominio de Jaguar. Y ahí todo el mundo está un poco pues, lo que pasa, porque si ustedes, si hacemos el recorrido de esta temporada, primero era Porsche, con Andretti y con, después ganó Pascal, Verlaine y Da Costa con Porsche. Después, y Jaguar estaba siempre cerca, pero después, en esa época andaba bien Nissan, con McLaren sobre todo. Después Nissan se perdió por el camino. Después de Porsche llegó Jaguar. Después llegó DS que mejoró y con la victoria de Jeb. Después volvió a ganar Porsche. Y ahora Jaguar, entre Jaguar y Jaguar Envision son muy fuertes y eso es lo que más se vio en Mónaco. Marcelo, yo te voy a pedir, viste como calza la carta, hablamos de comida, obviamente vamos a hablar de frutas. Entonces yo te voy a pedir que Electric Motor News le dé el premio naranja al piloto de la Fórmula E, el piloto que es el más afable con la prensa. ¿A quién le darías ese premio? Uno tiene que ser, es un problema. Uno. No sabría decirte. Tengo 4 o 5 que podría decirte, pero no. Aceptamos a 4. Le dejamos el top 3. Te digo, más afable con la prensa desde siempre, vabbè, da Costa, como te dije, Sam Bird, Mitch Evans, Lotterer, Lucas Di Grassi, son los más, sí, ahora no me acuerdo, Mortara, son tantos. Bien. Y después estará el premio Limón, ya me la veo venir. Exacto, me lo sacaste. Me lo sacaste. No, El pero premio antes, Limón, sí, dale. No, está bien, pasamos al premio Limón. Al más alto. dos centenarios también, dos. Ya Jeb y sé, Women. sí, lo mismo. Bueno, y por último, el premio picante. ¿A quién ves vos que es así sanguinario, que es muy emocional, que mejor si está en un mal día no le hables? Oddio, Jeb. Jeb a veces es terrible hablar con él, porque naturalmente nos conocemos desde que empezó a correr en Punta del Este. Y cuando está en buen día, sí, habla tranquilamente, personalmente. Cuando hay que hablar para la telecámara, contesta con monosílabos, a veces te dice 3 palabras juntas. Depende cómo es el día en ese sentido. Y otras veces cuando que está mal, aunque sea personalmente, te saluda así por educación, más basta, no dice más nada. Sí, otro no me viene, no sabría. Ya, me siento. O sea, sí, ya lo tenemos en dos premios. Edgardo, para cerrar. No, para cerrar, lo que te voy a pedir es justamente cómo ves esta doble de Yakarta donde Electric Motor News va a tener su centenario. Allora, Jakarta el año pasado ganó Mitch Evans Ujú. con la Jaguar. Y eso ya es un bruto indicio para lo que va a seguir el campeonato, porque naturalmente queremos que llegue con la lucha abierta hasta la fin, aunque todavía hay muchos puntos en juego. Naturalmente no se pueden hacer previsiones porque es absolutamente imposible. Ha mejorado mucho NIO en las últimas carreras. Nissan también con parciales, con Sasha Fenestrat. Los candidatos son tantos. La carrera, sabemos, va a ser una carrera seguramente muy calurosa, muy húmeda, como es el clima de allá. Les cuento, te hago la previsión después de la carrera. Ahí está, me gusta, me Y encantó. probablemente lo voy a acertar. Está muy bien. Escúchame, para cerrar, sí, ahora sí, la última. Si Electric Motor News tuviera que hacer un calendario de Fórmula E, ¿cómo lo harías? 10 carreras. ¿A dónde irías? 10 carreras. Sí, ¿A dónde iría? Oddio. sí. Hong Kong, seguramente. Ujú. Ahora, empecemos por Europa. Mónaco, Berlín, Ujú. Hong Kong.
Una entre Sudáfrica seguramente, Ciudad del Cabo, Ajá. 4. eh, Canadá, 5. Ok, cualquier lugar 5. del Canadá. México, México es maravilloso por el público. México es maravilloso por el público, es veramente bellísima la carrera de México. ¿Qué otro? Hong Kong lo dije. Chile, Chile 7. sería interesante. Quedan 7, 3 quedan. Quedan 3. Ajá. Quedan 3. No tengo idea. Hagamos recorte de Inglaterra, gato. Inglaterra, Londres. Ajá. Y París, 2, y faltaría una. Ahí. Iría a Corea, pienso. De todos modos, una del África, del Asia extrema. Ah, O Corea, me han dicho también que Vietnam, aparte que hay conversaciones. Pero digamos que esos lugares, aunque el clima para mí me mata porque es terrible, pero ya te digo, como es la gente, como es Sí, eso. Me encantó. Me encantó el calendario de Electric Motor News. Con 10 carreras cerramos. Rama, eso. Pedimos presupuesto. Ese es el problema eterno. Y sí. Marce, la verdad, muchísimas gracias por estos minutos que nos concediste. Gracias a ustedes. Disfrutaba mucho estas 100 carreras, este festejo. Ah, vamos a hacer acá algo por las redes para que te den una torta, algo, porque eso no se cumple todos los días. Ah, veremos, veremos. Así dijeron, dijeron que veremos qué hacer, porque naturalmente Fórmula E lo sabe, obviamente. Ajá. Así que, no sé. Antes de que nos despidamos, decirle a la gente cómo pueden seguir a Electric Motor News. Electrimotor News con nuestro website, electrimotornews.com, o si no, por cuanto reguarda los videos, por lo que respecta a los videos, youtube.com/motornewsitaly. Bárbaro. Y sí, hay fotos de cartas, de tartas, de Marcelo con los sombreros mexicanos. Eso lo pueden seguir por Instagram. Y eso también, sí, 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 Esa Instagram, parte Facebook, la tienen sí, por sí, Instagram. seguramente. Bueno, Marce, te mando un beso enorme. Cuídate mucho y muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la entrevista, un abrazo y espero que sigan bien. Un abrazo. Saludos a vos, Estefania, y a vos, Edgardo. Muchas gracias, Marce. Un beso Chao, enorme. chao. Chao.